Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer episodio de El Juego de la Ciudad. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que la verdad nos va a ayudar mucho a entender cómo los distintos participantes dentro de este juego de la ciudad interactúan y cómo fundamentamos teóricamente y nos explicamos por qué estamos como estamos ahorita en las ciudades. Y en este episodio estoy invitando al arquitecto León Steines. Él es arquitecto, tiene un doctorado en la Universidad de Austin, es profesor del TEC de Monterrey, también en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y León, bienvenido al juego. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí, Cristian. Pues bueno, León, creo que tú eres un experto y manejas muchos temas de investigación en la parte del urbanismo, de la planeación de ciudades, y tienes como esta parte académica y también tienes esta parte práctica dentro de esto que se necesita para la parte de construir ciudades. Y te gusta a ti mucho hacer la comparación entre arte, películas y ciudades. Y mencionas mucho la película Metrópolis de Fritz Lang de 1927 para explicar un poquito la modernización de ciudades. ¿Cómo es que llegas a esta conclusión? Cuando vemos la película de Fritz Lang, Metrópolis, una de las cosas que más llama la atención es cómo hay una intención de exagerar. Hay una intención de exagerar hacia dónde iban las cosas, ¿no? Metrópolis es una gran ciudad que funciona como estas ciudades pues, de primer mundo, ¿no? Que pensamos que del norte global las focalizamos desde esos puntos de vista, en donde todo funciona perfecto, en donde todo funciona como relojito, donde se tienen estas estructuras grandiosas, pero también tienen el otro lado, ¿no? Eso, el lado que está en el punto subterráneo de la ciudad, que es donde están un montón de personas hacinadas, trabajando para que esta máquina arriba funcione. Para mí es la metáfora perfecta de cómo tenemos una ciudad actualmente pues, regida mucho por los capitales, mucho por otro tipo de elementos más allá del bienestar de la población. Tenemos lugares que se ven muy bien, pero ¿a costa de qué? ¿No? Y entonces eso es lo que me gusta mucho de esa película, porque nos puede explicar cómo todos estos valores de la modernidad y el desarrollo aplicados en una ciudad con sus cosas buenas y sus cosas también muy criticables. Y creo que si entendemos esas tensiones y esas fricciones, podemos avanzar hacia futuros más sostenibles y con mucho más bienestar para toda la población. Ok, y también haces mucha una comparación que me gustó, esta parte donde hablas de cómo las ciudades se han modificado a partir de la industrialización y haces una metáfora comparando el monocultivo con la milpa. Me gustó mucho, si quieres, a lo mejor para los que no te han escuchado decir esta comparación de cómo puedes explicar las ciudades a partir de estos dos sistemas de agricultura. Algo que ha pasado mucho en las ciudades es que se han transformado gracias a que hay una mecanización de las mismas. Si vemos las ciudades hasta el siglo XIX, todas eran caminables o estaban hechas para ser caminables. No importaba qué tan grande fuera, era una ciudad que relativamente podía ser uno se podía trasladar de un lugar a otro de manera peatonal. Pero eso cambia con el ferrocarril. El ferrocarril cambia todas las nociones que tenemos de eso. Porque el ferrocarril habilita que una ciudad, alguien pueda vivir a 30 minutos en el ferrocarril, tomarlo, llegar a la ciudad donde están los trabajos y donde están las escuelas y otro tipo de espacios urbanos y después regresar a estos puntos. Esa movilidad cambia por completo la lógica de las ciudades donde teníamos que tener usos mixtos, donde todo tenía que estar ubicado en el mismo espacio, donde vivíamos en las plantas de arriba y las plantas de abajo eran comerciales porque era una necesidad básica para poder suplir las necesidades de una población. Y entonces eso cambia muchísimo. Y yo pongo el ejemplo de los monocultivos contra las milpas, que son los elementos tradicionales que teníamos en el México prehispánico, por decir algo, por ponerlo como ejemplo, y es porque el monocultivo llega con un discurso de eficiencia, con un discurso de orden, con un discurso también de que nada sobre, nada falte y que al final de la temporada tengamos una certidumbre sobre qué va a haber o cuánto hemos producido, ¿no?
Pero para hacer un monocultivo, ¿qué se tuvo que hacer? Se tuvo que barrer con todo el terreno, se tuvo que emparejar, se tuvo que eliminar toda la vida que hubiera podido haber habido en ese lugar, tanto vidas de mamíferos o de plantas, que en fin, se rompen ecosistemas para poner al frente un discurso de eficiencia. Eso lo podemos extrapolar con los milpas, con las milpas que se utilizaban varios cultivos al mismo tiempo, era una mezcla, era un ecosistema, era crear un ecosistema para la producción de las comidas que con el discurso de la modernidad cambia completamente a hacer monocultivos que digamos rompen con todas estas esferas. Y yo pienso que eso mismo se puede aplicar con las ciudades. Las ciudades han sido estos elementos en donde llegamos con un discurso de modernidad, con un discurso de eficiencia y hemos roto lo que las ciudades deberían darnos, que son estos espacios mixtos, estos espacios donde uno vive, trabaja y se divierte a un radio caminable de donde estamos o donde hacemos nuestra vida, vivir cerca de nuestra vida. Y eso se perdió gracias a este discurso de modernidad que nos decía, ustedes tienen que vivir de este lado y después toman su carro y se van a su trabajo y de ahí se van a su escuela. Y entonces en esos trayectos ya generamos quién sabe cuántos kilos de CO2, ya perdimos mucho tiempo que pudimos haber invertido con nuestra familia o amigos y fuimos perdiendo esto que nos hacía una comunidad, que es que nos conociéramos unos con otros. Y bueno, esta parte como el sistema de ciudades rotas, creo que me gusta ese término, ciudades enfermas, como la ha llamado también la parte de literatura. Creo que lo vemos en esta parte más tiempos de traslado, los centros de trabajo ya están muy apartados de las periferias. Y creo que en Monterrey hay un dato que a mí me mueve, que es que de 1980 al 2020 pues, la población se duplicó, pero la mancha urbana creció 5 veces. Creo que explica un poquito esta parte que tú estás diciendo de que los centros de traslados o de trabajo ya están muy lejanos de la gente y promedio el regio pasa alrededor de 2, 3 horas por día en la parte de trayectos y anda en automóvil. Y ¿cómo tú explicarías que a lo mejor ya en caso específico como Monterrey ha sucedido este fenómeno de una ciudad rota donde para mí el tema de las ciudades pues, es un sistema muy complejo. O sea, creo que no se puede solamente tomar una perspectiva, sino que es un sistema muy complejo. Pero si pudiéramos a lo mejor resumir un poquito qué ha roto a la ciudad actualmente, por qué estamos hoy como estamos. O sea, me parece una pregunta fundamental, Cristian. Creo que podemos explicarlo y podemos rastrear estos cambios a partir de normativas urbanas que empezaron a ver en México. Me pregunta sobre el caso de Monterrey, pero el caso de Monterrey es solo un ejemplo de lo que pasó en casi todas las ciudades mexicanas y yo iría más lejos. Casi todas las ciudades latinoamericanas tuvieron el mismo problema e incluso del sur global. ¿Qué fue lo que sucedió? En el caso de México podemos identificar 3 puntos que cambiaron todas estas nociones. Primero, después de la Revolución Mexicana hubo un reparto agrario y este reparto agrario ponía ciertas condiciones a la tierra, ¿no? Eran tierras ejidales. El ejido no se podía ni vender ni cambiar de uso de suelo, es decir, siempre tenía que permanecer siendo ejidal o agrario. Y tampoco, la única forma de pasar esa propiedad era a través de la herencia. Eso durante mucho tiempo nos aletargó el problema que tuvieron las ciudades de Estados Unidos que empezaron con este crecimiento desde los años 60, 70, es decir, desde las políticas de posguerra, ¿no? Que buscaban que viviera la gente en countries o viviera en las afueras de la ciudad y trabajar en el centro, ¿no? Eso es algo que sucedió desde la posguerra en Estados Unidos. En México no sucedió tan pronto porque teníamos estos cinturones verdes, que no eran cinturones verdes, eran ejidos que no podían cambiar el uso de suelo y entonces eso los paraba, ¿no? Esa es como una situación sine qua non de las ciudades que teníamos en México. En el 83 hay algo que cambia por completo la manera de administrar las ciudades y los municipios, que es que se reforma el 115 constitucional y entonces permite que los municipios y los alcaldes puedan cambiar los usos de suelo.
No hicieron mucho, no creció tanto la ciudad en los 80, pero en el 92 y 94 hubo otros cambios de reglamentos que rompieron todo eso. Primero fue el cambio del artículo 27 constitucional que permitía a los ejidatarios poder vender estos espacios. Y también el Infonavit pasa de ser un ente que construía vivienda a ser un ente que solamente daba los créditos. Esas dos cosas, aunadas a lo que pasó en 1983 con digamos, la liberalización de las tierras a partir de que los municipios pudieran cambiar sus usos de suelo, les dio un montón de tierra libre a la que le pudieron cambiar el uso de suelo el municipio desde 10 años atrás, y después el otro, digamos, espaldarazo final que tuvieron las ciudades mexicanas fue en el año 2000, en el gobierno del presidente Vicente Fox, que hay una política de vivienda de hacer muchas viviendas. Llega Fox y menciona que tenemos un déficit de vivienda de 1 millón y que por lo tanto el gobierno era ineficiente, que en parte tenía razón, para poderlas construir, y entonces libera esos espacios para que sean las desarrolladoras y las vivienderas las que pudieran empezar a hacer estas viviendas. ¿Y a dónde se van? Pues a donde está el suelo barato, que 10 años antes ya se les había dado al tener este suelo ejidal. Tú lo comprabas como agrario, te costaba 3, 6 pesos el metro cuadrado, después ibas con tu amigo el alcalde, le cambiabas el uso de suelo y inmediatamente esa tierra ya subía y luego la desarrollabas y subía todavía más, ¿no? ¿Qué incentivó eso? Pues que la ciudad se fuera afuera. Pero hay que recordar, hace 20 años en Monterrey, en el 2006, 2002, no teníamos problemas de tráfico. Eso empezó a partir de esa época, empezó a incrementarse ese problema de manera exponencial, y fue por eso. Pero no es un tema exclusivo de Monterrey. Esto pasó en todas las ciudades de México. Hay un estudio muy interesante que hace el Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey y también el Observatorio de Ciudades de la Escuela de Arquitectura del TEC de Monterrey, que estudian estas dinámicas de crecimiento urbano y se ven como las manchas urbanas, como tú dijiste, han ido creciendo y la población a lo mucho se ha duplicado en esos años, ¿no? Entonces hay una desproporción entre cómo crece la población y cómo crece la mancha urbana, y eso en qué se traduce en mayores tiempos de traslado, se traduce en menos tiempo con tu familia, se traduce en más contaminación y en menos calidad de vida. Sí, y creo que bueno, eso es lo que vemos del tema del tráfico, el tema de la contaminación, que Monterrey ha estado en el top 3 de la parte de ciudades más contaminadas de México, incluso superando en algunas ocasiones, algunos años, a la Ciudad de México. Son como los síntomas a veces de las ciudades enfermas por todo este crecimiento. Y como mencionas bien, Fox, pues prácticamente en un año otorgó alrededor de 800,000 créditos en Infonavit para precisamente esta oferta que se había hecho a las periferias. Y ahorita enfrentamos un problema muy, muy grande, que es la parte de vivienda abandonada en las periferias de la ciudad, porque ya no tenían la parte de infraestructura, para empezar, de transporte público o muy deficiente. Y encontramos, ahorita ya las ciudades metropolitanas que están creciendo la están abarcando un poco, pero encontramos que existe un alto índice de vivienda abandonada precisamente por la política pública de Fox. Y recientemente pues se hizo un cambio a la parte de la política pública de vivienda del Infonavit, que era la que daba el crédito para la vivienda social. Y tú mencionas un poquito que el cambio de paradigma ya dejó de ser un crédito Infonavit y empezaron a otorgarse créditos para la construcción de vivienda propia. Se dio eso en el sexenio pasado con AMLO, se dieron muchos créditos para la autoconstrucción, pero se paró por completo la vivienda asequible, ¿no? Vivienda para personas con menos poder adquisitivo, 1 o 2 salarios mínimos, prácticamente se paró. En parte porque se cambiaron las políticas, es decir, ya no se aceptaba cualquier tierra, tenía que tener transporte público, o sea, ya integrado, no que se fuera a prometer para después, tenía que tener cercanía de servicios, escuelas, trabajos, fuentes de trabajos, etc. Entonces se paró por completo. Digamos, me parece un buen objeto de estudio lo que está pasando ahora con la presidenta Sheinbaum, que está habiendo una oferta, empezó con 1 millón de viviendas
Ella fue su promesa de campaña, hacer 1 millón de viviendas asequibles. Ahora van en 1.8 millones. O sea, no las han construido, pero ahora digamos que han hecho sus estudios prospectivos y las reservas territoriales que han adquirido para poder hacer esto con los estados y los municipios. Ya van en 1.8 millones de espacios para vivienda. Ahora, eso lo tenemos que estudiar y lo tenemos que hablar, porque ahora apenas se han entregado 1,000 viviendas de estas, se están construyendo 160,000 y tendríamos que ver cuáles son las condiciones y si no se están repitiendo los ciclos que ya se vieron en sexenios pasados. Aparentemente lo que se dice es que no, ¿no? Pero eso tendrá que ser contrastado con estudios serios que nos digan si realmente esto está funcionando. Sé que la mayoría de estas viviendas ya son de 3, 4 niveles, sé que el espacio público es algo importante, sé que tienen que estar bien conectadas con el transporte público, pero falta ver los hechos y también ver cómo la gente los empieza a adoptar. Estas 1,000 familias que ya están en estas viviendas, sería muy interesante darles ese seguimiento a lo largo de los años para ver si realmente esta oferta de vivienda está siendo mejor que lo que se hizo en sexenios pasados. Sí, creo que es un tema a analizar, es un caso de estudio que apenas están arrancando. También hay un déficit más o menos de 9 millones de vivienda en el país. Creo que tenemos el problema desde hace muchísimos años, pero el tema ahora es cómo vamos construyendo la vivienda social, si estamos sacrificando a lo mejor cercanías y volviendo a repetir los mismos patrones que tú comentas. Y dentro de esta narrativa de la parte de crecer en periferias, empezó a surgir otra narrativa que es la parte de la densificación de zonas céntricas. Fue o ha sido este discurso que tú has sido una voz crítica, digamos, en esta parte como de que has acuñado un término que me gustó, que es la verticalidad fetiche, donde básicamente dices, pues ya no podemos crecer hacia afuera porque ya la tierra está muy cara o está muy lejos, no tenemos la infraestructura ni de red hidráulica, o sea, calles, agua, drenaje, comisión, cuesta todo eso y los tiempos de traslado pues son aún mayores y se acrecienta el tráfico, la contaminación y se empieza a ver como esta parte más compleja, ¿no? De toda la enfermedad que se agrava. Y esta parte de la densificación comenzó a suceder y creo que todos los que hemos estado al lado privado lo hemos comprado muy bien, pero tú hablas un poco de que se descuadró la verdadera intención de la densificación. ¿Por qué llamas como tema de verticalidad fetiche? Y verticalidad me refiero a la construcción de torres. ¿Cómo llegamos a ese problema ahora? Yo creo que lo escribiste perfecto como este primer acto en el que la ciudad empieza a crecer hacia las periferias. Llega un punto en que ya no es rentable porque tú lo mencionaste, Cristian, ha habido muchos abandonos de estas viviendas porque se regresan a donde estaban antes, aunque fueran en peores condiciones, pues porque no van a hacer 2 horas y media de camino, ¿no? A su trabajo o a su fuente de ocupación diaria. Lo que sucede es que ya se vuelve tan poco rentable estar en la periferia que se empieza a hablar de que, oigan, pues es que en realidad lo que siempre debimos haber hecho es crecer hacia arriba. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Tenemos sentido, tiene sentido, es verdad, ¿no? Si creciéramos para arriba, es decir, si le dobláramos la población a los lugares que ya están consolidados, pues funcionaría mejor. Ya tiene servicios, ya tiene transporte, ya tiene electricidad, ya tiene arbotantes, en fin, ya tiene una serie de condiciones e infraestructura que permiten que esas ciudades puedan crecer un poco más o esos espacios puedan crecer un poco más. Sin embargo, creo que, y esto tiene que ver también con los precios de la tierra, se abusó de esa moneda o de ese instrumento. Y entonces, ¿qué empezó a suceder? Empezaron a aparecer torres muy altas, de 20, 25 pisos, con algo que se llama desarrollo orientado a transporte, el DOT, ¿no? Que los habilitaba para poder construir más alto. Sin embargo, estos edificios, algunos, no todos, pero se ponían en una colonia que tenía una calle de un sentido y con un carril de un lado y otro carril del otro. Y se metían ahí 300 departamentos. 300 departamentos que daban igual a 300 autos. Y entonces sacar 300 autos en esas callecitas empezó a ser un problema en el centro de Monterrey. Estoy hablando específicamente del caso del centro. Porque las pocas personas que quedaban ahí, porque es verdad que se habían ido a las afueras, ¿no? Como una dinámica poblacional en que ya las generaciones nuevas pues no vivían en esta casa, sino que se iban a colonias periféricas.
empezaron a crear que con las poquitas personas que quedaban estuvieran incómodas, tenían una torre al lado, mucho tráfico, el trayecto que antes hacían a pie ahora les daba miedo, ¿no? Muchas personas mayores, se empezó a complicar. Y se empezó a abusar de ese instrumento que a mí parecía muy bien. Al principio, pues parecía que nos resolvía los problemas que teníamos. Y haciendo un paréntesis, yo tampoco es que esté en contra de las torres. O sea, a mí me parece que haya torres en Félix U. Gómez, en la Avenida Colón, en Venustiano Carranza, en Constitución, en Morones Prieto, tiene sentido. Son avenidas de alta velocidad. Las primeras dos que mencioné tienen el sistema metro integrado, Constitución también. En teoría, las viviendas que estén cerca del sistema del metro o sobre avenidas principales, pues pueden crecer más porque en teoría se van a mover en metro, entonces no necesitas poner tanto estacionamiento. Pero la realidad es que el mercado, o lo que mencionan las desarrolladoras en su mayoría, es que el mercado no acepta estas viviendas sin estacionamientos. Y entonces empezamos a hacer torres, ya hablamos del problema de cuántos carros salen y entran, pero ahora hay que hablar del almacenaje de estos carros. El almacenaje ocurre en los primeros 6 o 7 niveles del estacionamiento del edificio, lo que rompe la conexión que va a tener la gente que vive en el departamento a partir del piso 6, 7 u 8 con la calle. Porque esa es la ventaja que íbamos a tener de la densificación, que íbamos a tener más gente viendo a la calle y con eso se generan procesos también de ojos a la calle, de seguridad intuitiva, de seguridad por medio de las personas, no tanto de policías, ¿no? Tener gente en la calle, pues es alguien que está vigilante, alguien que está viendo, pues significa que se convierte en un vigilante natural. Bueno, eso también lo rompimos con eso. Y entonces empezamos a ver la densificación a partir de estas grandes torres que en realidad resuelven poco porque también los mercados pues no dan para todas estas es decir, no todos tienen 4 millones de pesos para irse a un departamento en el centro de Monterrey o en cualquier otro lugar. Terminan siendo adquiridos más bien como un tema de inversión, no tanto para que la gente viva. Hay una referencia muy, muy padre que hace David Harvey, un geógrafo marxista, que dice, ustedes vayan a Nueva York y vean todas estas torres fantásticas que se han hecho con los mejores arquitectos y arquitectas del mundo y véanlas en la noche. Menos del 30% del edificio va a estar prendido, lo que quiere decir, a lo mejor todo está vendido, pero solamente el 30% se está utilizando como vivienda, lo demás es como para invertir tu dinero. Entonces la vivienda ya rompe su propósito, que es para la que la gente viva en ese lugar, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que enderezar. Yo no estoy, de nuevo, no estoy en contra en que se hagan torres en estos lugares que sí sean adecuados para eso, pero me parece que sí tenemos que habilitar instrumentos que permitan que no nada más las personas con un alto nivel adquisitivo puedan adquirirlas, porque lo que necesitamos es inyectarle población al centro. Si no, vamos a tener torres y aparte vamos a tener periferias muy, muy digamos, densas. Y no vamos a tener esta solución a los problemas que teníamos antes, que es estas movilidades que ya existían, que vamos a seguir reforzando, ¿no? Sí, creo que mencionas algo bien interesante. También con la parte del DOT, el desarrollo de transporte, específicamente acá en Monterrey y otras ciudades de México también lo tienen replicado, que es un modelo, digamos, de regulación muy europea, que es, sabes que puedes tú construir lo que tú quieras, a la altura que quieras, siempre y cuando haya la parte mixta de comercio, vivienda, y hay departamentos que se pueden vender sin cajón cuando la normatividad te pide por lo menos un cajón cada cierto metraje. Y esta parte compleja del DOT, pues también llevó a que también la tierra, hablando de Monterrey, se encareciera en el centro. Entonces, como todos podías construir lo que sea y era muy rentable para el desarrollador, también los dueños de la tierra dijeron, bueno, si tú le vas a ganar, yo también le quiero ganar. Y encontramos ciertas zonas del centro de Monterrey, específicamente, pues acá en esta zona que estamos grabando el podcast, en donde los precios de metros cuadrados están en 115, 120, el precio de metro cuadrado que tenía Valle Oriente o Valle Poniente hace un año y medio o dos. Y ya la vivienda para la densificación, como tú dices, que dejó de ser asequible para la mayoría de la población. Y justo antes de empezar a grabar el podcast hablábamos de esta parte del desequilibrio entre oferta y demanda, donde nos centramos mucho en niveles residenciales, residencial plus de 4, 5 millones hacia arriba, cuando la mayoría de la gente te puede gastar 2.8 millones promedio en una vivienda.
Entonces estamos encontrando como este déficit y creo que el ejemplo que pones de Harley es muy, muy ilustrativo de esta parte. Y bueno, también es un caso de estudio que está en proceso, ¿no? Sí, y eso se puede convertir o es la receta perfecta para una burbuja inmobiliaria. O sea, al final va a llegar un punto en que vamos a tener un montón de torres, el mercado se va a ver acabado y qué va a pasar con esos instrumentos. Y ahí es donde puede reventar este tipo de cosas. Entonces, si nos anticipamos a ello, si vemos las formas en que podemos hacerlo de una forma que le genere también ganancias, no nada más al desarrollador que tiene que tenerlas, ¿no? Pero también a la población en general, a la ciudad, a la ciudadanía, pues vamos a tener mejores resultados y vamos a evitar esos problemas que ya han pasado en España, pasaron en Estados Unidos, han pasado. O sea, es decir, podemos ver muchos lugares donde ya ha sucedido esto y estamos en el momento preciso todavía para revertirlo. Sí, y creo que no sé si te tocó participar o no, porque sé que estuviste en el INPLAN, Instituto Municipal de Planeación, tal cual, que ahorita creo que todavía está en tintero la parte ahora de dejar el DOT a irnos al DOP, al desarrollo orientado a proximidad, y en donde se están como poniendo ciertas reglas de construcción en ciertas zonas, densificar, pero con límites. Ahí cómo funciona este plan. No sé si ya está vigente o se esté discutiendo. No, aún no está vigente, me parece que sigue en discusión. Eso se estuvo haciendo en los primeros años de la administración pasada. Hubo un planeamiento bastante intenso. Estuvo participando el Colegio de la Frontera Norte, estuvo participando desarrolladores en varios elementos y puntos de encuentro como para entender también desde dónde venían las perspectivas. Estuvieron también académicos y grupos especialistas participando en él. Y ahora me parece que está en un proceso de observaciones y por ahí va, ¿no? Pero ¿qué es lo que buscaba el desarrollo orientado a la proximidad? Es decir, en lugar de que fuera este desarrollo orientado a transporte que permitió que se pudieran hacer estas grandes torres en lugares que no los podían soportar, ¿no? En lugares que estaban, pues con eso, con un carril nada más o que teníamos puros calles de un solo, perdón, edificios de un solo nivel, edificios patrimoniales, ¿no? También mucho de eso. Lo que se buscaba es que pudiera haber una densificación a partir de lo que te permitía el espacio físico y el patrimonio edificado. ¿Cómo se buscaba esto? Entonces era decir, en las avenidas, ahí sí, construyele 25 pisos, ¿no? Pero ya cuando pasas a una avenida secundaria o en un lugar donde tienes otro tipo de densidades, pues le vas a tener que dar hasta 8 pisos. Y en los lugares históricos no le puedes meter más de 3, ¿no? Estos barrios que son históricos, pero bueno, era también como para dar cierta flexibilidad de que pudiera haber otro tipo de escalas, ¿no? En pocas palabras, es respetar la escala que tienen los sitios, ¿no? Esto es muy parecido a lo que se hizo en Curitiba, en Brasil, en donde se pusieron sus ecovías, que es el BRT, es donde se inventó el BRT, lo inventó Jaime Lerner en los años 70, cuando él era alcalde de Curitiba, y él dijo, en esta calle va el BRT, pero entonces en esta calle es donde se pueden poner edificios altos. En la calle de atrás no hay BRT, entonces ahí tienen que ser más bajos. Y así nos vamos bajando la escala hasta llegar a los barrios residenciales. Entonces era algo así, no digamos, no es el modelo de Curitiba para nada, pero se buscó o puedo hacer una analogía similar, ¿no? Ok, y bueno, entonces esta parte ahora del equilibrio donde seguimos hablando de densificación, pero ya un poquito más controlado. El caso, precisamente aquí tenemos una maquetita acá de Barcelona, es una de las ciudades más densas de Europa. ¿Cómo ha funcionado, por ejemplo, en ciudades europeas la densificación, pero con una parte de control gubernamental? Creo que a veces nos causa un poquito de ruido a ciertas personas donde decimos cómo el gobierno va a entrar a regular el propio mercado. Y es esta parte donde también hay que ver, pues el podcast se llama El Juego de la Ciudad, donde hablamos de distintos actores que construyen ciudades o la deconstruyen. Y esta parte de donde tienen los intereses de personas que compraron tierras en el centro de Monterrey, vamos a poner ejemplo, o el centro de la ciudad, que les costó bastante, y ahora si le pones un límite a la parte de la construcción, pues ya no les es rentable el tema de la construcción tal cual al modelo de negocio que traían. ¿Cómo ha funcionado en otros lados? Creo que también en su momento Burdeos, Francia, lo mencionas, también pasó el mismo problema en Monterrey. No sé si tengas otros casos de éxito en donde ciudades metrópolis como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México se han densificado,
pero ahora con esta parte de planeación correcta. Pues mira, volviendo al caso de Barcelona, algo muy interesante que tiene Barcelona es que bien lo dijiste, es de las ciudades más densas del mundo. ¿Cuántos niveles tienen sus edificios? No tienen ni 6 niveles, ¿no? O sea, más de eso es excepcional. No se necesita tener más de 6 niveles, 8 niveles para tener una de las ciudades más densas del mundo. Lo que ha sucedido es que nos han dicho, entre más alto sea el edificio, más denso va a ser. No necesariamente. ¿Cómo se compensa eso? Pues muchos edificios en Barcelona no tienen estacionamientos o están muy limitados y hay muchos departamentos que se venden sin estacionamiento y aparte, bueno, hay muy buen transporte público, eso también hay que decirlo, y también se tiene que invertir por ese lado, ¿no? Eh, 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 Otros casos como muy paradigmáticos es Singapur. Tienen muchísima vivienda, casi toda la población tiene acceso a ella, pero ojo, tú eres dueño de tu vivienda por 99 años y después pasa a otro pole para que pueda seguir funcionando efectivamente como un espacio para vivir, ¿no? Hay hay otros ejemplos que lo han hecho de forma más mixta. La ciudad de Nueva York hizo algo interesante. Les dijo, órale, tú construye tu edificio de 20 pisos. Y fíjate, le puedes meter 6 pisos más. Pero esos 6 pisos tienen que ser de vivienda asequible. Eso quiere decir que solamente gente que esté por debajo de la línea de la pobreza puede acceder a ellos, ¿no? La línea de la pobreza la define cada estado distinto, no podemos decir un número fijo. Entonces, eso incentivó a que sí, hubiera estos edificios con especulación inmobiliaria, con lo que uno quiera, pero también había 6 niveles con varios departamentos internos que estaban hechos para otro tipo de mercados. Y eso empezó a dinamizar un poco ese espacio en Nueva York. Y lo mismo hicieron en Ciudad de México, hicieron algo similar. Sí, haz tu edificio, pero ojo que estos 3 niveles los tienes que dejar para solamente accesible a partir de crédito Infonavit y con ciertos topes salariales. Entonces, podemos encontrar esas modalidades, esas alianzas en el que nadie pierda, en el que se genere también este dinamismo. La construcción pues genera muchos ingresos también, ¿no? Entonces hay que reconocer eso, hay que reconocer lo que está poniendo sobre la mesa el desarrollador, pero también reconocer los problemas que se están o las externalidades que se están creando y cómo ahí es donde tiene que entrar a regular el gobierno. Me parece que eso es importantísimo. Hemos tratado de hacer o la ciudad para los desarrolladores o la ciudad para los gobiernos. Ninguna de las dos funciona bien, ¿no? Entonces pues, busquemos qué es lo mejor que puede aportar a ambos casos, ambos esferas y rescatemos lo mejor de cada uno y veamos cuáles son los ejemplos que pueden surgir. Y todos los ejemplos buenos que veamos en el mundo van a haber sido estas colaboraciones público-privadas. Me parece que hacia allá debemos de ir. Sí, creo que Jacobs menciona en su libro de Vida y Muerte de las Grandes Ciudades que hay ciudades buenas, ciudades malas, pero las ciudades ideales no existen. Creo que cada ciudad va armando su propia política pública. Y el caso que mencionas de esta parte de poner candados, si vas a construir, tienes que dejar cierto acceso a vivienda social. El caso de París con Ana Hidalgo fue un caso muy controversial porque empezó la gente a decir, bueno, ¿cómo yo estoy pagando un ticket muy alto y voy a convivir con alguien que tiene un ticket más bajo? Pero pues es algo que causó controversia. Sin embargo, poco a poco los barrios se han ido adaptando a esta dinámica. Y creo que en tema de urbanismo, París es como uno de los ejemplos ahorita a seguir. Pues traen a Carlos Moreno, que es el arquitecto del término de la ciudad de los 15 minutos. Y precisamente es un tema complejo porque ahora ya estamos viendo un poquito de regulación estatal en un mercado que pues empieza a crecer. Los propios desarrolladores pues quieren más dinero y es totalmente entendible porque se están invirtiendo el dinero ahí, su patrimonio, el riesgo, pero la parte de la regulación, creo que a veces en México nos hemos quedado como cortos y más porque tenemos muchos actores, o sea, la parte de la ciudad intervienen entidades federales, estatales, municipales, con distintas ideologías, desarrollados con distintas tesis de construcción, entra el tema de agua, drenaje, tema competencias de transporte público y se vuelve como un sistema muy complejo que es difícil como de desenredar por uno de los actores. Y tú, ¿qué crees que a lo mejor cómo podemos empezar un poquito como a dejar el planteamiento de ciudades verdaderamente que sirvan a las personas? Pues me
que utilizaras el ejemplo de París, me parece muy, muy bueno, porque cuando uno piensa en París, piensa en la ciudad de las lunas de miel, de los viajes, de la ciudad que ya tiene todo, fotogénica, bonita, apasionante, diversa, ¿no? Con museos, cultural, etcétera. Uno como que tiene eso en la cabeza de París, como que ya está hecha, ya no la puede uno reparar más. Pero luego llega una alcaldesa como Ana Hidalgo y empieza a hacer cambios sustanciales en cómo se mueve la ciudad dentro de ella. Reconoce estos problemas que sí tenía París, porque aparte de todas las cosas buenas que mencioné, también era una ciudad muy contaminada, era una ciudad que había muchos tiempos de tráfico. ¿Y qué hace? Pues toman cartas en el asunto. Si decimos que hay mucho tráfico, no lo vamos a solucionar con pasos a desnivel, no hay forma. Eso es una mentira, es una falacia. Decía Lewis Mumford que tratar de solucionar el tema del tráfico haciendo un carril más era como tratar de solucionar la obesidad haciéndose más grande uno el cinturón, ¿no? Entonces, no se puede. Pero lo que sí se puede hacer es mover personas y las personas se mueven en transportes públicos y entonces, a pesar de la gran inversión y el metro maravilloso de París, empezaron a crear carriles exclusivos para el transporte público, carriles para la bicicleta, empezaron una campaña de arborización enorme para que estos árboles le dieran sombra a la gente que iba en la bicicleta y entonces ya no estuviera el pretexto de que no se puede andar en bici por el calor, ¿no? O los peatones empezaron a hacer mejores banquetas, en fin, hubo toda una transformación reconociendo, sí lo bueno, pero también las áreas de oportunidad. Yo creo que nos ha faltado tener esa conversación en Monterrey. El trienio pasado se intentó, hubo algo que se llamó Monterrey Ideal 2040 y buscaba que hubiera muchos actores dentro de una mesa y que ellos fueran los que definieran esta visión de un Monterrey ideal, ¿no? Ya hablamos de que no puede haber ciudades buenas o malas, pero no ideales. Pero en este caso era como crear esa expectativa muy alta de qué es lo que tiene que tener y que funcione para todos y todas. Desarrolladores, pero también obreros, pero también profesores, pero también, o sea, que todos estuvieran involucrados en esa discusión. Me parece que aunque se hizo el intento, no se llegó al nivel de proyección que pudo haber tenido y creo que es hora de que nos pongamos eso, así como lo hicieron en París y dijeron, tenemos la ciudad bien bonita y tenemos miles de millones de dólares en turismo cada año, pero ¿cómo la podemos hacer mejor para los que viven aquí? ¿No? Y creo que esa discusión nos falta acá. Tenemos una ciudad con muy buenas universidades, con una capacidad técnica enorme, con constructoras, con pues deporte, ¿no? Equipos de fútbol, etcétera. Tenemos un montón de cosas buenas sobre la mesa, pero tenemos que sentarnos y también hablar y quitarnos como estos tapujos de hablar para quién no ha funcionado la ciudad y qué tendríamos que hacer para que funcionara para ellas y ellos también. Y una ciudad que le funcione a la persona obrera que se tiene que mover en transporte público, que funcione al anciano o anciana que tiene que caminar por unas banquetas que están espantosas en Monterrey, que son peligrosas y se pueden caer, que funcione una mujer que puede ir de noche, va a ser la ciudad que le va a funcionar a los hombres o mujeres de 20, 30, 40 años. Entonces, si nos vamos a través de ver ¿cuál es la ciudad que le funciona a las poblaciones vulnerables? Es una ciudad que le va a funcionar a todos. Y bueno, es un cambio de paradigma de todos los actores. Creo que todo esto que estás abordando, y creo que se me hace muy, muy interesante, es que cada uno de los jugadores dentro de este juego tiene que cambiar el paradigma de lo que está haciendo. Y por ejemplo, el tema del automóvil tiene que dejar de ser poco a poco el protagonista, que el automóvil ya es tema un logro de la clase, del aumento de clases y creo que en la parte de la industrialización, la sustitución del ferrocarril, pues el automóvil tomó como esta parte de protagonismo en lo que estamos haciendo y es súper importante y necesario, pero hemos hecho calles más amplias, hemos sacrificado banquetas, e incluso algunos actores gubernamentales han dicho que las ciudades deben crecer como las de Estados Unidos, con calles más amplias, aunque los trayectos sean más grandes. Y bueno, ya volviendo un poquito como al caso de la vivienda, creo que dentro de la ciudad la vivienda es como el punto de partida de todo lo demás, porque ahí a partir de la vivienda podemos analizar todo lo que es. Mencionaste al principio que el programa de construcción de Claudia Sheinbaum, de 1,800 viviendas ya, con el Infonavit ya volviendo a construir como años anteriores, ¿cuáles deben ser, digamos, los pasos que deben de cuidar
en este momento que estamos iniciando, ahorita lo platicamos al inicio, para que no volvamos a caer en el mismo error? O sea, ¿cuáles son los puntos que se deben de marcar? Incluso, a lo mejor viendo un número más amplia, ¿qué deben de empezar a cuidar ahora los municipios, gobiernos estatales, los institutos de gestión de agua y drenaje? Bueno, todos los actores para comenzar a hacer ciudades saludables, incluso los propios desarrolladores. A mí me parece que una de las áreas de oportunidad que tiene este proyecto de 1.800.000 viviendas es que se sigue haciendo con nuevas reservas territoriales. Es decir, no estamos hablando de estas propiedades que están en medio de la ciudad donde ya está todo instalado, ¿no? Creo que eso es lo principal que pudiera ser un aprendizaje para este gobierno. Me parece que sigue siendo hacia las afueras. Mencionabas hace un momento el caso de Bordeaux en Francia. En Bordeaux lo que hicieron es que tenían exactamente la misma perspectiva. Tenían un centro abandonado, peligroso, sucio. Y si un lugar está abandonado, es un lugar que va a tener menos personas que están diciendo, oye, ahí hay basura, le habla al municipio para que lo haga, o que arregle la banqueta, o que estas cosas, ¿no? Si un municipio, una ciudad no tiene gente, van a empezar a ocurrir todas las demás cosas casi por cascada. Por eso la vivienda es tan importante. Como un paréntesis, no me acuerdo quién era quien lo dijo, pero dice que la vivienda es a la ciudad lo que el arroz es a la paella. Tú puedes tener una paella con mariscos, con tu pollo, con todo esto, pero si no tiene arroz no es paella, ¿no? Y lo mismo al contrario, tú puedes tener un arroz maravilloso, pero si no tiene los mariscos y todo lo demás, no es paella. ¿Y cómo se ve una paella? Pues se ve el arroz y todo equidistante, ¿no? O sea, la vivienda tiene que envolver todo para que realmente funcione y que estar cerca de las fuentes de trabajo, de las escuelas, de los lugares de entretenimiento, etcétera. Volviendo al tema, creo que sería muy interesante ver que este proyecto de 1.800.000 viviendas se hubiera hecho, por lo menos en una capacidad amplia, no con 1.000.000, pero no sé, con algunos cuantos de miles, hacer ejemplos dentro de la ciudad consolidada, donde ya existen servicios, donde a lo mejor hay un área de bodegas que ya están abandonadas porque ya no funcionan con las dinámicas comerciales que existen ahora, ¿no? Y ahí empezar a transformar esos lugares y esos barrios para crear espacios seguros. O todas las casas del centro que están abandonadas. Llevan casas abandonadas e intestadas y otras que ni siquiera se sabe quiénes son los dueños durante por lo menos 2 décadas. Y entonces esos son los espacios que deberíamos estar viendo, cómo esos vacíos urbanos que generan inseguridad, contaminación y otra serie de problemas, tendrían que estarse transformando para eso. Bordeaux lo hizo. ¿Qué hizo? Estos vacíos urbanos los regeneró y lo hizo con diferentes escalas. Había lugares que estaban un poco más a las afueras de la ciudad, del centro, esos permitió hasta 6 niveles. Había lugares que estaban en el centro, que eran hasta edificios patrimoniales, ahí se permitían hasta 3 niveles, respetando el edificio original. Y entonces empezó a ver, y aparte, como era del gobierno, era financiado por el gobierno, estos espacios eran destinados a poblaciones vulnerables, madres solteras, adultos mayores, estudiantes, ¿no? Y ellas y ellos fueron los que reactivaron las economías. Donde hay gente necesitas una tiendita, donde hay una tiendita necesita ver un proveedor, un cafecito, una mesita en la calle, y empezó a reactivar todo a partir de la vivienda. No se necesitó el gran proyecto turístico, no se necesitó estas inversiones gigantes para que los turistas lo vieran bonito. Necesitaron inyectarle personas a un lugar donde no lo tenía. Y creo que eso es lo que faltaría ver con estas, o esto es algo que los gobiernos deberían de tener muy en cuenta, que ya tienen áreas abandonadas, que ya tienen agua, drenaje, luz, teléfono, internet, etcétera, calles, policías que ya están circulando por ahí. Usa esos lugares para la regeneración urbana y no te vayas a las orillas de la ciudad. Ok, y bueno, León, para terminar, si mañana amaneces con el poder para cambiar una cosa de cómo se desarrollan ciudades en México, ¿qué es lo primero que harías? Dupla entre transporte público y vivienda. Perfecto, pues te agradezco, León. Creo que esta plática ha sido muy interesante porque nos ayuda a entender un poquito desde un nivel macro, las ciudades, ya no verla desde un problema en específico, sino verla desde una perspectiva más amplia. Todo te pueden buscar, donde pueden conversar contigo y ver un poquito todo lo que tú haces. En redes sociales, LinkedIn, León Steines Díaz, y en Instagram como urbanista._ Perfecto, León. Pues muchísimas gracias. Espero
que sea de mucho interés para la gente que nos escucha y nos vemos en el próximo episodio.